Bien. Hoy lo que voy a hacer es conversar el tema de modelos de volatilidad. Los modelos de volatilidad se ubican en el segundo grupo de supuestos que estaríamos eliminando, considerando como supuestos base los iniciales, que fue, inicialmente planteamos que las series de tiempo pues, estaban, al menos los modelos ARMA, hasta los modelos ARMA concretamente, o ARIMA, estaban montados sobre la idea de los procesos que son estacionarios en media. Lo que hice clases pasadas fue eliminar la restricción de que la estacionalidad fuera alrededor de una media. Y lo relajamos al nivel de que la estacionalidad ahora podía ser alrededor de una tendencia. Sin embargo, lo que sí seguía siendo cierto era que la varianza permanecía constante a lo largo de toda la trayectoria de la serie. Bien, lo que voy a hacer hoy es eliminar este último supuesto. Entonces, básicamente lo que voy a ver hoy es como digamos, como la pérdida completa de todo el bagaje de supuestos sobre los cuales habíamos estado trabajando. Y básicamente este modelo es el modelo más libre que se van a encontrar en términos de series de tiempo. Más o menos la motivación de este tipo de modelos, o bien la motivación de este tipo de modelos tiene mucho origen en cómo se comportan las series financieras. Concretamente aquí tengo un ejemplo de 3 series financieras, que es una gráfica que viene en las notas, pero tiene un propósito muy particular. Si ustedes observan esta serie, es una serie que se le consideraría de alta frecuencia. Entonces, las series de alta frecuencia, a diferencia de otras series más convencionales, como por ejemplo la inflación o las series de Producto Interno Bruto, tanto trimestral como anual, los índices de producción industrial, ese tipo de series no son de alta frecuencia porque son, a lo más pueden ser mensuales, en el caso de inflación tal vez quincenal. Pero la frecuencia es regular y es suficientemente amplia, ¿no? 30 días, 15 días en el caso de la inflación. Es un rango, digamos, que aunque esté muy larga la serie, imagínense que tiene una serie de, no sé, 50 años de inflación, no es necesariamente alta frecuencia porque la observación digamos, el resultado del proceso estocástico pasa un cierto tiempo hasta que podamos ver una nueva realización. Por el contrario, series como las series financieras tienen esta característica de que su realización es básicamente inmediata. Todos los días hábiles o todos los días de negocios, como se dice en Estados Unidos, podemos observar una cotización de lo que es el precio de una acción. Y podríamos entonces poder graficar, como en este caso, el logaritmo de los retornos de las acciones. Y veríamos este tipo de estructuras. A veces, si se dan cuenta, centradas alrededor del cero, pero a veces con ciertos segmentos en los cuales la serie muestra retornos que tienen una variabilidad más amplia y ciertos momentos en los cuales la variabilidad se reduce significativamente. En rojo, por ejemplo, tengo la serie de Apple. Si ustedes observan la serie de Apple, hasta antes del 2020 era bastante estable. Era una serie que oscilaba muy probablemente alrededor de un retorno de más o menos medio punto porcentual. Casi está ahí más o menos el 90% de los datos. Por el contrario, la serie de Tesla, que está en verde, es una serie que muestra estos cambios abruptos de valor. Y muy probablemente obedece a que es una industria muchísimo más nueva, ¿no? Ambas, ustedes lo piensan así, ambas empresas, tanto Apple como Tesla, son empresas de tecnología. Sin embargo, hasta dentro de los grupos de empresas de tecnología hay diferencias. Apple es una marca muchísimo más, digamos, consolidada en el mercado. Los consumidores saben que pueden esperar de ella. Sin embargo, de Tesla no. En realidad de Tesla hemos visto una serie de decisiones erráticas del CEO, por ejemplo. En un inicio
con baterías, empezó el negocio, luego pasó por automóviles, ahora por viajes a la estratosfera. Y entonces en realidad el modelo de negocio no es tan claro, ¿no? A veces una decisión, un tweet del CEO puede modificar esa estructura de retornos. Bien, entonces ante la posibilidad de observar series como la serie verde que tengo aquí graficada, que muestran estas variaciones que no son necesariamente estables y que rompen esta idea de estacionariedad, tenemos que proponer un nuevo tipo de modelo, porque la principal, o digamos, el elemento clave que se está rompiendo en este tipo de series es la estabilidad de la varianza. Muy probablemente, como ustedes pueden observar aquí, la serie verde tiene varianzas por bloques que cambian significativamente. Por ejemplo, este bloque que está aquí es un bloque de varianza, podríamos pensarlo. Aquí tenemos otro bloque de varianza. Y de momento olvidemos este último bloque de acá, porque todas las series en este último bloque de acá tienen una varianza más amplia, pero más asociada con la incertidumbre que generó los lockdowns que iniciaron en Europa, luego se expandieron a América, asociados con COVID, ¿no? Ante la posibilidad de saber exactamente qué tipo de respuesta iban a observar en los gobiernos, pues la volatilidad se manifestó de forma muy abrupta. Podemos olvidar de momento, pensemos que podemos olvidar de momento ese pequeño bloque, ¿no? Porque es probablemente un dato poco, digamos que no tan fácilmente entendible en este momento. Necesitamos que pase algún tiempo para poder como caracterizar. Sin embargo, me regreso a las dos cosas que tengo marcadas en amarillo. Entonces, ¿qué hacemos o qué tipo de tratamiento le podemos dar a las series cuando observamos estas variaciones abruptas? Entonces, como primera aproximación empírica, cuando pensamos en modelos de volatilidad, tenemos que pensar que la gráfica tiene este tipo de características, variaciones abruptas y momentos de variaciones no tan abruptas. Entonces, esto habla de cómo es que la varianza de la serie cambia en ciertos momentos del tiempo, no es una varianza constante. Dicho eso, entonces replanteemos un poco la estructura de cómo deberíamos modelar este tipo de series. Entonces, lo primero que quiero hacer es lo siguiente, es plantear la siguiente idea. Partamos de la idea más sencilla que conocemos de modelos que son estacionarios por la manera en que los construimos. El primer grupo de modelos que quiero que pensemos es un AR1. Es el modelo más sencillo que conocemos de series de tiempo. Entonces, un AR1 más o menos es una cosa como de este estilo, tiene una constante, tiene un coeficiente asociado a la serie en el momento rezagado, en el momento inmediato anterior, más un componente que es un ruido blanco, un UDT. ¿Qué características tiene este modelo? Bueno, pues la manera que los caracterizamos es a través de los momentos. Entonces, su primer momento, digamos, el valor esperado de x de t, es lo que ya sabemos cuando resolvemos este tipo de modelos autorregresivos. Sabemos que podemos despejar del lado izquierdo el signo igual, agrupar, utilizar el operador rezago y después, digamos, despejar el polinomio característico y encontraríamos que la media debería ser igual a esto. A0 menos A1. Ya, entonces en promedio, en el largo plazo, esta serie debería de converger a esta media. Eso es lo que sabemos. En términos de la varianza de x de t, también sabemos resolverla, despejamos de un lado, tomamos la varianza y nos damos cuenta que esa varianza en realidad es igual a sigma cuadrado sobre 1 menos A1. ¿Cuál es la única condición de convergencia de este proceso? Es que A1 sea menor a 1 en valor absoluto, es decir, que debe de estar en este rango, entre menos 1 y 1. Ahí debe de estar, A1. Eso es lo que sabemos de los modelos autorregresivos, el A1, el más sencillo. Y quiero quedarme con este solamente para que identifiquemos algunas características de este tipo de modelos. Este tipo de modelos de A1 se sustentan básicamente en las características que tiene U de T. El término U de T es, digamos que la serie de elementos que lo caracterizan, concretamente el hecho de que tenga una media cero
y una varianza constante nos permite construir este tipo de ecuaciones. Bien, cuando hablemos de series que tienen características que rompen el supuesto de que la varianza del término de error sea constante, debemos de pensar en un tratamiento específico para esa situación. Entonces, bien, olvidemos por un momento que en realidad no podemos enfrentar este tipo de modelos y que por lo tanto lo siguiente no es cierto. Pensemos en que lo primero es que el valor esperado de UDT, digamos, lo voy a seguir manteniendo que sea igual a 0. La media del término de error seguirá siendo 0. Ahora, en lo que voy a entrar en discusiones, ¿cómo es la varianza del término de error? En el caso convencional, esto debería ser igual a sigma cuadrado para todo t en la muestra. Para todo momento t, esto debería ser sigma cuadrado. Ahora, vamos a romper este supuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a romper? Vamos a incorporar incluso, voy a ser todavía más laxo respecto del tipo de modelo que podemos asumir para la serie x de t. Cuando yo hable de la serie x de t, y esto es un tema más de lenguaje, cuando yo me refiero a cómo es la serie x de t, es decir, concretamente, como en el ejemplo de arriba, si es un R1, es decir, es una 0, a una 1, xt menos 1, más u de t. Cuando yo hable de esta ecuación, voy a hablar de la ecuación de la media. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es básicamente la ecuación que describe la trayectoria promedio de la serie. ¿Sí? Más o menos es obvio porque la manera en que lo hemos pensado es cuál es la expectativa o qué es lo que esperamos cómo se deba comportar la serie. Por eso le diríamos la ecuación de la media. Voy a construir una nueva ecuación para la varianza. Entonces, voy a tratar de identificar cómo deberá ser, qué tipo de forma funcional, y aquí voy a poner un puntito para decir, aquí pueden ser muchas cosas, que me permite explicar una ecuación para la varianza en cada momento t. Y esta será la ecuación de la varianza. Y sobre esta es sobre la que voy a trabajar. Lo primero que quiero transmitirles también es que la ecuación de la media, si bien puede ser un modelo ARMA o un proceso ARIMA, es decir, no necesariamente tiene que ser una AR, como en este caso una 1, puede ser cualquier cosa. Puede ser un AR de orden P, puede ser un MA de orden Q, o un ARMA, o una ARIMA, lo que ustedes quieran. La ecuación que caracterice la media puede ser cualquier cosa. De esta manera, les propongo que en general, cuando hablemos de la ecuación de la media, digamos que es una ecuación de esta forma. Es una ecuación que depende de un vector z t ajustado por un conjunto de parámetros beta más un término de error, donde zt es un conjunto de variables de control. ¿Qué tipo de variables de control ustedes conocen? Bueno, puede haber ahí autorregresivos, puede haber medias móviles y puede haber variables exógenas. Básicamente estoy pensando en una ecuación muy parecida a lo que hacemos en regresión. Puede ser cualquier cosa. Esa ecuación, esa forma, incluso la forma funcional puede ser lo que ustedes quieran. En un momento tan absurdo podría ser incluso simplemente una constante. Alguien podría decirme, fíjate, alguien podría pensar que la ecuación de la media es simplemente la serie x de t que depende de una constante más un término de error. Eso es totalmente válido. ¿Sí? Entonces, en este punto, la ecuación de la media es un concepto muy amplio. Puede ser cualquier tipo de especificación. Esto será mi ecuación de la media. Voy a hablar ahora de cómo debería ser entonces mi ecuación de la varianza. Voy a empezar a construir. Bien. Lo que puedo hacer para relajar el supuesto de que la varianza sea constante es darle una construcción
teórica de cómo podría ser. Bien, yo puedo pensar que a lo mejor el término de la varianza, una de las cosas que yo sé es que si el valor esperado del término de error U de t es igual a 0, entonces la varianza de U de t es igual al valor esperado de U de t menos su media, pero su media es 0, elevado al cuadrado. Pero entonces esto es igual simplemente a el valor esperado de U de t cuadrado. Y esto es sigma cuadrado, y voy a decir que esta es una ecuación que depende del tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer es darle una forma funcional a la varianza. ¿Sí? La manera en que yo propongo que lo hagamos es de la siguiente manera. Supongamos, por un momento, que hay una ecuación que es U de t al cuadrado, es decir, supongamos que el término de error al cuadrado es una ecuación, es una variable aleatoria que depende de los valores al cuadrado de los términos de error pasados. Es decir, es una forma más o menos de este estilo. Algo que depende de una constante gamma 0 más gamma 1, que es U de t al cuadrado menos 1, más puntitos más gamma q de U de t menos q al cuadrado, más un término de error vt. Bien. No hay nada que me impida que yo pueda suponer esto. Lo que estoy haciendo aquí es asumir que el término de error hoy, el término de error al cuadrado, depende de un término constante y que ese término constante, dado gamma 0, me permite asumir que hay una posibilidad de que el proceso sea de varianza constante. Si el proceso es de varianza constante, entonces eso querría decir que todos los demás elementos de la ecuación valen 0 y que el único válido es gamma 0. Ese es mi caso base, ese es el caso que yo conozco. Ese es el caso que yo sé en los procesos estacionarios. Bien. Supongamos que entonces que la varianza puede cambiar. Entonces, una estructura que puedo yo asumir para la varianza es que la varianza dependa de los términos de error pasados elevados al cuadrado, es decir, del conjunto U de t menos 1 al cuadrado más puntitos hasta U de t menos q al cuadrado. Muy similar a lo que hacemos cuando modelábamos el término de error de la media, pero a este tipo de estructuras les llamamos, si ustedes se acuerdan, les llamamos procesos de medias móviles. Ahora bien, la diferencia en este tipo de proceso de media, que se parece mucho al de medias móviles, es que en realidad está elevado al cuadrado. El de medias móviles era en términos, digamos que el término de error dependía de los valores pasados, pero sin elevar al cuadrado. Bien, entonces, esta es una forma funcional muy particular que podemos utilizar para asumir que la varianza está cambiando. Bien, ¿cómo sé que esto es en realidad la varianza? Bueno, por algo muy sencillo. ¿Qué pasa si tomo el valor, me equivoqué de... ¿Qué pasa si tomo el valor esperado de esta expresión? ¿Qué pasa si tomo el valor esperado de U de t al cuadrado? Bien, esto se vuelve igual al valor esperado de gamma 0 más gamma 1, U de t menos 1, más puntitos más gamma en q, U de t menos q, al cuadrado, más V de t. Esto es al cuadrado. Bien. Ahora, pensemos de esta manera. Una de las cosas que sabemos es que la varianza, no existe autocorrelación, digamos que para la varianza no existe autocorrelación con información pasada. Eso es lo que sabemos, ¿no? Es decir, el hecho de que sea un ruido blanco quiere decir que no hay información de hoy en el término de error que esté correlacionada con el periodo inmediato anterior. Entonces,
En términos de UDT, estas variables, UDT menos 1 y UDT menos Q, en realidad no son una variable aleatoria. Son información que ya hemos observado. ¿Por qué? Porque no hay esa información, si bien ya ocurrió, en realidad su correlación, no existe una correlación con la información que hoy estamos observando. Entonces podemos asumir que esa información ya ocurrió. Por lo tanto, no es una variable aleatoria en estricto sentido en términos de este momento t. La única información que sí es una variable aleatoria en este momento es el término, aquí está este término, el último, v de t. Dicho eso, entonces, el valor esperado debería de ser lo siguiente. Esto debería de quedar como el valor esperado de u de t al cuadrado igual a gamma 0 más gamma 1 u de t menos 1 al cuadrado más, puntitos más, gamma en q, u de t menos q al cuadrado, más el valor esperado de v de t. Pero v de t es un término de error, al cual le voy a pedir que también tenga características similares al término de error u de t. Y una de las características que le voy a pedir es que este tenga media cero. Por lo tanto, este último elemento será 0. Este de aquí debería ser 0. Bien. Ahora, revisemos un poco qué es lo que tenemos. Aquí lo que tengo es el valor esperado de u de t al cuadrado. Pero el valor esperado de u de t al cuadrado, según lo que mostré unos renglones arriba, el valor esperado de u de t al cuadrado, lo tengo, ahí donde lo puse, aquí. El valor esperado de u de t al cuadrado en realidad es sigma cuadrado t, porque es la varianza. Entonces, lo que tengo aquí entonces es que la varianza al cuadrado en t es igual a una constante más gamma en 1 de u de t menos 1 al cuadrado más puntitos más gamma en q de u de t menos q al cuadrado. Es decir, le puede dar una construcción teórica a cómo debe de ser la varianza. Una varianza, la varianza en el momento t depende de un término constante y de la información pasada de los valores de los términos de error, pero elevados al cuadrado. Bajo esta forma funcional, diremos que en general estamos ante un modelo que se le conoce como modelo ARCH. ARCH de orden Q. ARCH, por las primeras dos letras por autorregresivo y las últimas dos por heteroselasticidad condicional, por el término en inglés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo esto es un proceso autorregresivo de la varianza con heteroselasticidad condicional. ¿Por qué digo heteroselasticidad condicional? Porque uno de los supuestos principales que estoy haciendo aquí es que la información sobre la cual estoy construyendo la varianza es información que ya está observada, ya fue observada. Es decir, yo ya fui capaz de haber observado el valor del término de error en periodos pasados. Ese es uno de los supuestos que probablemente va a ser más rígido, a los modelos ARCH. El supuesto de que la información pasada ya ocurrió y que por lo tanto, al menos en el término de error, ya no lo va a afectar en este momento como variable aleatoria, pero sí como un proceso de acumulación de fenómeno que ha pasado en el pasado. Este es el modelo ARCH, así lo conocemos. Bien. Este modelo ARCH es, digamos, como el más básico de los modelos de volatilidad. Lo podemos extender a un modelo adicional que se conoce como modelo GARCH. El modelo GARCH tiene la característica de que igual es una ecuación para la varianza. Y dice, bueno, ¿qué pasa si yo asumo que la varianza efectivamente tiene efectos ARCH? A esto se refiere cuando decimos que en un proceso existen efectos ARCH, es decir, que esto es cierto, que gamma 1 u de t menos 1 al cuadrado más
más gamma Q, U de T menos Q al cuadrado, cuando esta ecuación es cierta. Sin embargo, la ecuación además incluye a la varianza rezagada en otros periodos. Es decir, tenemos a la varianza rezagada en el periodo inmediato anterior y digamos que esta varianza la denominamos con, ¿qué letra ocupo aquí? Gamma, voy a usar beta. Creo que betas no las ocupa. Beta 1 más beta 2 de sigma cuadrado T menos 2 más así hasta beta P de sigma cuadrado T menos P. Entonces, ¿qué pasa si además de suponer que los términos de error pasados al cuadrado determinan la varianza en este momento, sino que además la varianza también observada en el pasado determina la varianza en este momento? A este modelo le vamos a llamar Garch. Y es el modelo de los más básicos, el más general. Garch. Y este será de orden PQ. Por lo tanto, la P lo que nos dirá es cuántos elementos de la varianza rezagada explican a la varianza de hoy. Y el Q nos dirá cuántos elementos del término de error al cuadrado explican a la varianza en este momento. Esta es una ecuación específicamente para la varianza, por lo tanto, tiene una serie de restricciones. Y la restricción principal que tiene esta ecuación es que cualquier gamma I o beta J, cualquiera de estos, es mayor que 0. No pueden ser negativos. ¿Y por qué hacemos esta restricción? Porque básicamente lo que queremos evitar es que exista la posibilidad de que la varianza sea negativa. Por construcción, la varianza no puede ser negativa. Por lo tanto, cuando hagamos estimación, una de las cosas que debemos verificar es que los coeficientes de la ecuación Arch y Garch deben ser positivos. Siempre. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Ok. Bien, este es el caso univariado. Pero seguramente ustedes dirán, bueno, esto me sirve cuando estoy pensando en series univariadas. Es decir, tengo la serie de rendimientos de una acción o de un índice bursátil y modelo su varianza y entonces tengo una ecuación para su varianza. Pero ¿qué pasa si en realidad yo tengo un conjunto de variables que las quiero modelar de forma conjunta como un proceso multivariante? ¿Por qué? Porque yo sé o porque identifico que hay un grado de causalidad entre ellas, ya sea porque lo probé a través de una causalidad de Granger o porque por construcción teórica este conjunto de variables deberían tener una relación, por lo tanto las voy a modelar como un proceso multivariante. Esos también se pueden modelar o también se les puede dar una estructura a su varianza como un proceso de volatilidad. Sí, también se puede. Y esos modelos se les conoce como Arch y Garch multivariados. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos construir o cómo podemos pensar ese tipo de modelos? Bueno, ese tipo de modelos deben de partir de que en realidad no estamos pensando ahora en una serie, sino en un vector. Entonces lo que tengo es x de t, y x de t seguramente contiene a la variable x1 en el momento t, así hasta la variable k'ésima en el momento t. Tengo k variables. Este es un vector. Entonces, de forma similar a como empecé la motivación de los modelos Arch y Garch univariados, puedo definir una ecuación para la media. En este caso, para las medias para las medias de todo el vector. Y esta ecuación, sin pérdida de generalidad, puedo pensar que es un bar. Entonces, puedo decir que la ecuación de la media puede estar descrita por x de t más igual a delta, un conjunto de medias, más una matriz A1 que contiene o que pondera la información rezagada a un periodo, más
más puntitos AP, una matriz que pondera la información en el periodo P periodos hacia atrás, más U de T. Un vector U de T con los términos de error multivariantes. Entonces, esta es la ecuación de la media. Entonces, nada me impide pensar que esta es una ecuación de la media. Ahora, voy a pensar, supongamos que ya tengo la ecuación de la media, que cumple todas las características que yo sé. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que el término de error es un ruido blanco. Vamos a pensar. Ese es el caso más básico. Supongamos que por alguna razón sospechamos que el término de error no necesariamente cumple con la condición de que sea de varianza constante, sino que tiene algún grado de volatilidad en ciertos momentos. Bien, entonces, si eso es cierto, entonces podemos darle una estructura a la varianza del término de error. Podemos entonces relajar el supuesto. Podemos decir que lo que sigue siendo cierto es que el vector U de T sigue siendo en media 0. Es un vector de 0. No obstante, la varianza de este vector U de T en realidad es igual a una matriz sigma que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, es una matriz de la cual ya hemos conversado en clases pasadas, que lo que sí permite es que exista correlación contemporánea. Es decir, la variable 1, su término de error puede tener algún tipo de correlación con la variable 2 o la variable k'ésima, pero solamente para el momento t, en ese momento t. Eso es cierto. Lo que no puede pasar es que haya correlación entre la variable 1 en un momento dado t y la variable 2 en un momento dado t menos s. Eso no es posible. Sin embargo, lo que sí estoy relajando en este momento es que la varianza no será la misma para todo el periodo t, sino que podrá cambiar en cada uno de los momentos t, de forma similar a como lo hice para el caso de variable. Bien, supongamos que esta es entonces la forma de la variable. Voy a utilizar ahora un operador que se le conoce como operador BESH, que es así BESH. Y este operador lo que hace es que toma cualquier matriz, como esta matriz, y toma la parte triangular superior de la matriz y la apila como un vector. Entonces, supongamos que tomamos ese operador y lo aplicamos a la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, lo que va a hacer es tomar toda la parte diagonal superior de la matriz. Ahorita hago un ejemplo. Y la apila en un vector. Entonces, lo que voy a tener ahí es la diagonal. En la diagonal tengo todas las varianzas. Y fuera de la diagonal tengo todas las covarianzas. Entonces, básicamente con ese vector voy a poder escribir una ecuación que va a ser descrita por la siguiente forma. Va a ser igual a un vector gamma 0, que es un vector de constantes, más un vector gamma mayúscula 1, que va a ser el operador BESH aplicado a la matriz en el momento rezagado inmediato anterior. Entonces, es decir, estoy tomando la matriz de varianzas y covarianzas, pero en el periodo inmediato anterior. No, perdón. Bueno, no de la matriz de varianzas y covarianzas. Me estoy yendo un paso adelante. De la matriz que se forma de multiplicar el vector U de T por el vector U de T menos 1. ¿Esto a qué se parece? Se parece muchísimo al caso univariado, donde yo tenía el término de error U elevado al cuadrado. Sin embargo, como aquí estoy hablando de matrices, por eso es que lo pongo en estos términos. Ahora más, gamma 2 se multiplica al operador BESH aplicado al término de error U de T menos 1, aquí me falta menos 1, perdón, menos 2, por U de T menos 2, traspuesto. Más, finalmente, a la matriz gamma de Q del operador BESH aplicado al U de T menos Q, U de T menos Q. Traspuesto.
Esta es una forma muy parecida a lo que yo propuse arriba como modelo ARCH. De hecho, es equivalente. Sin embargo, para el caso multivariado. Voy a hacer un ejemplo muy concreto de esto para que se ilustre a qué me estoy refiriendo. Supongamos por un momento que lo que tenemos es un var de dos variables, ¿no? Una variable x1 y una variable x2. Entonces, el vector x tiene dos variables. Por lo tanto, la matriz de varianzas y covarianzas del término de error, es decir, cuando yo me pregunte por la varianza de U de T, debería ser una matriz de 2 por 2, una matriz más o menos que se debería ver de esta forma. Sigma cuadrado en el momento T, un sigma que va a decir la covarianza que existe entre la variable 1 y la variable 2, otro sigma aquí para la variable 2 con la variable 1. Ahora bien, estos procesos son simétricos, por lo tanto estos dos elementos deberían ser iguales. Y, bueno, aquí para identificar la varianza 1, aquí tengo la varianza 2 en el momento T. Esta debería ser la forma de la matriz de varianzas y covarianzas de un var 2. Y a esta la denomino como sigma T. ¿Sí? Esta es mi matriz sigma T. En el caso de un var con dos variables. Un var P con dos variables. Ahora, apliquemos el operador Betch. ¿Qué significa aplicar el operador Betch a la matriz? Bien. ¿Qué significa hacer esto a la matriz sigma T? Bien. Es decir, tomo todos los elementos de la diagonal superior. Entonces, lo que hago es, tomo todos estos elementos y los apilo en un solo vector. Esto quiere decir, en términos de esta ecuación que tengo aquí abajo, que esto debería de verse como sigma cuadrado 1 T, sigma 1, 2 T, sigma cuadrado 2 T. A esto me refiero cuando digo el operador Betch, que es cómo lo aplico y cómo es que lo apilo. ¿Bien? Esto es simplemente. Ahora, ¿cómo sería la ecuación ARCH para este proceso? Bien. Entonces, la ecuación ARCH para este proceso debería ser más o menos algo como de este estilo. Debería de verse más o menos así. Debería de verse sigma cuadrado 1t, sigma 1, 2, sigma cuadrado 2, es igual a un vector gamma 0. Si se acuerdan ustedes, mi ecuación decía que esto era igual a un vector gamma 0, más estas matrices gamma 1 que multiplicadas por estas expresiones. Ahora voy a desarrollar cada una de ellas. Para el caso de dos variables, esto significaría lo siguiente. Significaría que aquí tendría yo un vector. Mi vector gamma 0 sería gamma 0 para la ecuación 1, gamma 0 para la ecuación 2 y gamma 0 para la ecuación 3. Tendría yo tres constantes. Es decir, la primera constante sería para la varianza del proceso 1, la segunda constante sería para la ecuación de la covarianza y la última sería la constante para la ecuación de la varianza de la última ecuación. Más el operador Betch aplicado a el producto de los términos de error al cuadrado. Bien. Pero todo eso ajustado por una matriz gamma. Esa matriz gamma les propongo que sea de la siguiente manera. Gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3, gamma 2, 1, gamma 2, 2, gamma 2, 3, gamma 3, 1, gamma 3, 2, gamma 3, 3. Este es mi vector gamma, mi matriz gamma en realidad, multiplicado por el operador Betch aplicado a los términos de error al cuadrado. Bien, ¿cómo deberían ser esos términos de error? Deberían ser el término de error de la ecuación 1 al cuadrado, el término de error de la ecuación 1 por el término de error de la ecuación 2, el término de la ecuación 2 al cuadrado. De esta manera.
todos en el momento t-1. t-1, -1, t-. Ya, aquí me voy a detener. Supongamos que digamos que el proceso Arch simplemente tiene llega hasta el periodo inmediato anterior. Ya. Podemos continuar con este ejercicio y extenderlo hasta Q periodos. Pero digamos que con esto más o menos lo que pretendo es ilustrarles cómo debería ser la estructura de las ecuaciones de la varianza. Bien, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí, entonces, la extensión de un modelo Arch univariado o un modelo Arch multivariado, no es una extensión trivial, porque la ecuación de la varianza de cada uno de los elementos digamos, en el vector o en el var, por extensión, las varianzas no es simplemente agregar el mismo número de ecuaciones. Es decir, si tengo k elementos en el var, no puedo decir que la estructura de ecuaciones de la varianza es simplemente otro número k de ecuaciones. No, en realidad, tengo que modelar la varianza y las covarianzas. Por lo tanto, se vuelve muchísimo más complicado en el caso multivariado. Solo por poner este ejemplo de pensar que tengo un var con dos variables, es decir, que tengo dos ecuaciones de la media en este var, eso se extiende en términos de la estructura de los componentes Arch o de la estructura de la varianza en tres ecuaciones. Una ecuación para la varianza de la primera variable, otra ecuación para la varianza de la segunda variable y una tercera ecuación para la ecuación de la covarianza. ¿Sí? Entonces, si tuviera yo tres variables en el var, eso se vuelve 5 ecuaciones más en la varianza. Y así puedo continuar conforme vaya yo incrementando el número de ecuaciones, el número de variables en el var que yo esté modelando. Bien, ya para cerrar mi parte teórica, lo que quiero hacer es lo siguiente, es proponerles una manera de cómo determinar si es que mi modelo amerita que lo modele como un proceso con heterogeneidad condicional. Es decir, ¿qué pasa? A priori, cuando yo tomo una serie y la modelo de forma univariada, imagínense, toman una serie como los retornos del índice de precios y cotizaciones de la bolsa, la modelan como una harina, y supongan que les da muy buenos pronósticos, ¿no? Lo modelan como una harina. ¿Cómo podrían pensar o qué los haría sospechar que tiene un problema de heterogeneidad? Bueno, tienen dos formas de ver. Uno es hacer la gráfica y pensar en una situación como la que planteé al inicio. Observar si tiene estos momentos de variaciones más abruptas. Y entonces eso les podría hacer sospechar que ese proceso debería ser modelado como un Arch o un Garch. De forma similar pueden hacerlo para los modelos VAR. Imagínense que tienen un VAR y ven por individual cada una de las series y ven esa variación de las series abrupta. Podrían pensar, bueno, seguramente este VAR, además de modelarlo como un VAR P, debería de modelarlo como un Garch multivariado. Pero esa es una aproximación empírica. En realidad, debemos de darle una estructura para identificar cuándo es posible que existan esos efectos Arch o Garch. Y la manera de hacerlo, al menos en el caso que vamos a emplear en la clase, es mediante una prueba para determinar si existen efectos Arch en los residuales. Acuérdense, lo que yo planteé en esta clase fue que los efectos Arch y Garch estaban en los residuales. ¿Sí? Ahí es donde los podemos detectar. Por lo tanto, vamos a plantear una prueba que va a estar basado en multiplicadores de Lagrange. Es una prueba LM que tiene la siguiente estructura de hipótesis. La hipótesis nula quiere decir que no hay efectos Arch. Entonces, solamente aquí quiero hacer un apunte antes de que se me olvide.
Si se acuerdan, cuando hicimos el modelo BAS, les dije, la siguiente, y es buena parte que les dije, les propongo que ahora veamos un conjunto de pruebas diagnósticos, les dije en ese momento. Y algunas de las pruebas de diagnóstico que vimos en ese momento fue normalidad, uno, y que tenía que ver con que el residual fuera normal, digo, los residuales fueran normales. Y otro que tenía que ver con una prueba ARCH. Esta prueba ARCH lo que hace es que determina si es que existe o no heterocedasticidad condicional. Es exactamente esa prueba es la que deberíamos observar para determinar si es que existe un problema de heterocedasticidad. Entonces, la hipótesis nula será siempre que no hay efectos ARCH. Por lo tanto, la varianza es constante a lo largo del tiempo. La hipótesis alternativa es simplemente no H0, ¿no? Es decir, sí hay efectos ARCH. Es básicamente lo que significa esto. La estructura multivariada de esta prueba es una LM para un modelo M-ARCH, es decir, para el caso más general, que es el multivariante, es igual a un medio de T, que es el tamaño de la muestra, por K, que es el número de elementos en el vector. Si es el caso univariado, K vale 1, y ya se acaba. K más 1, menos el valor que toma la traza de la matriz que se forma de estimar esto, asumiendo dos cosas. La primera matriz asume que existe un componente de volatilidad y la segunda asume que no existe. Entonces, cuando multiplicamos las dos matrices, si no existe volatilidad, entonces básicamente esta matriz, lo que estaríamos diciendo es que esto vale, uno es la inversa del otro. Porque si no existe volatilidad, entonces en realidad todo se debería estimar como la matriz que tiene su índice cero. Porque la matriz que tiene su índice cero es el modelo base. Vamos a decirlo de esa manera. El modelo base es, supongamos que no existe volatilidad. El modelo no base es este, que voy a subrayar ahora en verde, ¿no? En verde, este es el modelo no base y es el modelo que supone que hay volatilidad. Entonces, si tomamos una matriz asumiendo volatilidad y otra que no la asume, si las multiplicamos y si da la identidad, quiere decir que ambas matrices eran lo mismo. Por lo tanto, no existía volatilidad. Esta es la solución, digamos, de esto. Y esta es una prueba que se distribuye como una chi cuadrado. Como una chi cuadrado, o chi cuadrado, como le quieran decir, con Q, que es el número de rezagos que incluyamos, multiplicado por K al cuadrado, por K más 1 al cuadrado, entre 4 grados de libertad. Bien. Y esta es la prueba para determinar si existen o no efectos ARCH. Bien. Con esto termino mi exposición teórica. Ahora veríamos una práctica. Estamos muy cercanos de las 9. Yo creo que no nos va a dar tiempo a ver la parte práctica. Me parece que es muy atrasado el tiempo. Entonces voy a detener en este momento la